Hola amigos, les saluda Patricia Zapatero desde EWTN, continuando con ustedes esta serie para entrar y conocer mucho más, entrar en la vida y conocer mucho más a estos apóstoles que el Señor eligió como columnas de nuestra iglesia, como testigos y que nos ayudan también a reflejar y a robustecer nuestra fe. Hoy vamos a entrar dentro de la vida de un apóstol muy especial, el apóstol Mateo, un nombre bien hebreo que significa don de Dios. De Mateo se sabe muy poquito en los evangelios sinópticos. Se lo menciona así cuando se habla de la lista de los 12, su nombre aparece en todos, también en Hechos, pero en realidad sobre su vida, sobre aquello que él pudo tener como actividad apostólica, es muy poco lo que acuñan los evangelios. Lo que más pone hincapié, tanto a donde más se hace hincapié y donde más se menciona a Mateo, es en su vocación, es en cuando el Señor, después de haber elegido a esos dos pares de hermanos, tanto a Andrés, a Pedro, a Santiago y a Juan, estando en Cafarnaúm, termina y completa el discipulado con el número 5, ofreciéndole ese lugar a Mateo. Y antes de leer, me gustaría hacerles un comentario que tiene que ver con el significado de un rabino y lo que se necesitaba para que ese rabino lleve ese nombre de maestro, ¿no? Un rabino como tal empezaba a hacerlo después que tenía 5 adeptos, 5 discípulos. O sea que con estos 4 Jesús todavía no sería un rabino para el pueblo de Israel. Mateo es el que lo recibe, de alguna manera el que hace que Jesús se reciba de rabino según el pensamiento de la época. Su vocación, que está en su evangelio, del cual después hablaremos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, es preciosa. Y de eso vamos a hablar largo y tendido. Dice así el evangelista: cuando ya se alejaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraba impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores, y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, al oír la pregunta, les respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es todo lo que se menciona de Mateo en el Evangelio, pero es tanto. Primero sería bueno que entendamos lo que significaba la actividad que él desarrollaba en la Jerusalén, en la tierra santa de aquel tiempo. Ser cobrador de impuestos era una actividad, una labor que lo consideraba absolutamente, inmediatamente pecador e impuro. No solo porque estaba en contacto con dinero que no era dinero sagrado. Ustedes recordarán que para, por ejemplo, una persona cuando peregrinaba y quería ofrecer un sacrificio en el templo, tenía que ir con el dinero habitual y cambiarlo por la moneda del templo para con esa moneda
poder comprar el animalito, la ovejita, el cabrito, la tórtola, la paloma que iba a ofrecer a Dios en sacrificio. No podía comprarlo con la moneda de curso legal. Bueno, estos hombres, además, todavía no entramos en detalle de lo que significaba ser cobrador de impuestos, pero ya por el solo hecho de que estaban constantemente lidiando, tocando y manejando esta moneda, ya se los consideraba impuros. ¿Y qué significaba ser impuro? Ser impuro significaba estar completamente excluido del ámbito religioso. Alguien impuro no solo no podía acceder al templo, no podía tener una relación normal con nadie, ni siquiera de su familia, porque si una persona se encontraba con otra persona impura y entraba en contacto con él, inmediatamente perdía la pureza que le habilitaba a él o a ella a poder acceder a los lugares sagrados, a donde podía realmente hacer sus oraciones y vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces imagínense, ¿no? Era una de las actividades que se denominan pecadores públicos. ¿Por qué? Porque su actividad públicamente conocida era lo que los hacía estar en esta instancia. También los evangelios nos hablan de otro tipo de pecador, ¿no? O al menos de sospechado de pecador, como era el ciego de nacimiento, que el otro día cuando veíamos en el evangelio de Juan, veíamos la reacción de los discípulos, en donde ellos preguntaban si el ciego era ciego porque había pecado él o sus padres, ¿no? O sea, son esas características que se manejaban con una rudeza, ¿no?, bien fea, porque dejaban afuera del ámbito y de la presencia de Dios, porque si Dios habitaba en el templo y esta persona no podía acceder, estaba como fuera de la presencia de Dios para el resto de la comunidad. Este era Mateo. Si era impuro porque lidiaba con moneda que no era la sagrada del templo, era mucho más impuro y pecador por lo que hacía. Su actividad consistía en cobrarle impuestos a la gente de su pueblo. Y claro, se denominaban publicanos porque es lo que sería hoy día un empleado público de cualquiera de nuestros países. Ustedes todos ya entenderán, él era empleado de Roma. Él cobraba impuestos para aquellos que estaban sometiendo al pueblo de Israel. Y si bien un publicano, que a lo mejor no era judío, también se le veía con recelo y realmente generaba odio dentro del pueblo de Israel, imagínense ver que alguien de la propia raza, alguien que mantenía la creencia de Moisés, que Moisés les había transmitido la creencia en la Torá, que a través del cumplimiento de la ley de Dios se podía acceder a Dios y poder vivir así una vida que le asegurara la paz y no la muerte, como dice en algunas partes el Deuteronomio. Imagínense la reacción, la gente lo detestaba. Mateo era detestado, muy probablemente, porque claro, el cobrador de impuestos no tenía, como hoy día nosotros que pagamos impuestos sabemos cuánto es el porcentaje de nuestras ganancias que debemos de dar al fisco cada año. El cobrador de impuestos era alguien bien temido porque era algo completa y absolutamente arbitrario. Dependía de cómo se levantaba ese día y de la simpatía o la antipatía que podía tener con algún vecino o con alguien conocido de su pueblo. Imagínense, en Cafarnaúm, que si ustedes recuerdan, donde está ubicada, al norte del mar de la Galilea, era como un lugar inclusive de entrada y de salida de los productos. Entonces era como una oficina aduanera. Imagínense la cantidad que debía de recaudar. Y además era tremendamente temido. ¿Por qué? Porque pensaban, y todos dirían, yo le quiero caer en gracia, yo quiero estar re bien con Mateo, porque no quiero que venga mañana, porque le cayó mal como lo miré, lo que le dije o cómo lo recibí,
No quiero que venga y me diga, de las 5 canastas que sacaste de peces, 4 son para impuestos. Entonces, ¿por qué pongo tanto las tintas en explicarles este sentir? Porque nos hace entender mucho más lo que sintió el Señor y lo que debe haber sentido Mateo ante la presencia del Señor. Fíjense qué pequeño, qué pocas palabras se utilizan para algo tan grande, ¿no? Cuando ya se alejaba, ya Jesús se estaba yendo de la zona de Cafarnaúm, vio a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa donde cobraba impuestos. En una palabra, no lo agarró a Mateo caminando por la calle o comiendo algo con un amigo o en algún lugar tratando de descansar un poco. No, lo agarró infraganti en el lugar que era vergüenza para todo el mundo y que era vergüenza para sí mismo. Miren, cuando uno ve que el Evangelio de Lucas lo llama Leví, para mí este Leví, que es Mateo, también redobla para un judío el mal que le hacía a su propia gente. Porque todos ustedes recordarán que ser parte de la tribu de Leví era aquel que se ocupaba de las cosas de la liturgia, eran los que se ocupaban de preparar todo lo que necesitaban los sumos sacerdotes para, por ejemplo, la ofrenda que daba a Dios. O sea que está indicando de que Mateo, este don de Dios, así como su nombre lo indica, era alguien que había renegado de aquello para lo cual a lo mejor había sido destinado. Y sin embargo, ¿qué debe haber sentido este hombre cuando Jesús, pasando por esa mesa, simplemente lo mira, ¿no? Lo vio, lo miró y simplemente después de la mirada lo invita a que lo siga. ¿Qué habrá sentido Mateo? Que hoy, si pudiéramos tenerlo acá, podríamos inclusive preguntarle y pedirle que nos deje saber la fuerza del amor que sintió en esa mirada, porque, claro, Jesús pudo ver en él lo que ni siquiera él reconocía de sí mismo, que lo puso de pie. Una mirada completamente distinta a la que le tenían los demás. Mirada de odio, mirada de temor, mirada de conveniencia. Jesús lo miró con tanto amor que esa fuerza lo puso de pie y lo empezó a seguir. Y me encanta en el Evangelio cómo lo cuenta, ¿no? Él se levantó. Cuando uno ve los verbos que utilizan los griegos, cuando habla de levantar y cuando habla de resucitar, nos damos cuenta que son verbos que tienen una misma raíz, que comparten un mismo significado. Porque en realidad este Mateo que se levanta es como que resucita, porque al seguirlo a él comienza una vida nueva. Y qué genial, porque lo celebra. Fíjense que lo primero que hace una vez que sigue a Jesús, lo primero que hace es ir y celebrarlo en su casa, en un banquete donde muchos que se consideraban justos, que se consideraban que no le debían nada a Dios, que estaban perfectamente in good standing, diríamos en inglés, para estar frente a Él, miraban por la ventana y criticaban. Esta imagen que Mateo nos quiere dar en su Evangelio, en el capítulo 9, contándonos su vocación, y si ustedes leen todo el capítulo 8, el 9 y lo que le sigue, en medio de sanaciones, en medio de milagros en donde Jesús sana a enfermos, nos demuestra que a Él lo sanó, porque lo miró con tanto amor que pudo sanar todas las heridas que tenía en su corazón y en su vida, lo que lo hizo capaz de ponerse de pie y poder seguir en un nuevo caminar y en una nueva vida a Jesús. Este episodio nos deja pensando, ¿vos dónde estás habitualmente?
¿Mirando por la ventana o sentado a la mesa? Mateo me pregunta siempre eso, ¿sos la que criticás? Mirá qué hace, si supiera de dónde viene, o cuando estamos en misa que nos preocupamos, ¿y que va a recibir la comunión? ¿A vos te parece con lo que hizo? Siempre nos ponemos como en jueces de nuestros hermanos, sin darnos cuenta que como lo que hizo Jesús con Mateo, como dice el Papa Francisco, y que es el escudo, fue el escudo como él como obispo y lo mantuvo como sumo pontífice, ¿no? Miserando utque eligiendo, porque lo miró con tanto amor que lo eligió, porque vio en él algo mucho más importante que sus defectos, sus pecados y su impureza. Todo aquello que podía salir y dar testimonio de la acción de Dios en él. ¿Cuántas veces nosotros cometemos los mismos errores? Y Mateo nos deja, junto con otro episodio que acá querría traerlo a colación y que es peor todavía que Mateo, porque nuestro querido Zaqueo, en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, no solo es cobrador de impuestos, sino que es el jefe de los cobradores de impuestos, donde no solo muestra esta cosa de cobrarle a su pueblo lo que se le ocurría en ese momento, quitándole a lo mejor el sustento para su familia, para dárselo a Roma, una porción a Herodes y otra porción para enriquecerse a sí mismo. Porque una de las cosas que manifiestan estos publicanos, estos que se dedicaban a esto, era una gran avaricia. ¿Y qué pasa con Zaqueo? Zaqueo, que se preocupa por subir a un árbol para poder ver a Jesús, se sorprende de que es Jesús el que desea verlo a él y que es Jesús el que ya vio en él, lo mismo que en Mateo, todo lo que él no tenía idea que contenía en su corazón y que podía realmente empezar a vivir desde allí. ¿Y qué hace Zaqueo cuando Jesús le invita a que baje del árbol? Vamos, Zaqueo, baja, porque hoy quiero estar en tu casa, lo mismo que con Mateo. Quiero celebrar dejarte amar y dejarte levantar para empezar a caminar un camino nuevo. ¿Qué hace Zaqueo? Lo primero que le dice al Señor: si he tomado algo injusto, devolveré 4 veces aquello que tomé. O sea, como el Señor, cuando realmente nos conecta con lo que ve de bueno en nosotros, con lo que ve realmente de amoroso, de potencia, de esto que se asemeja tanto a lo que Él hace, a lo que Él es, cómo lo muestra, nos lo hace registrar y nos invita a que empecemos a vivir desde allí. Cómo la conversión comienza de manera inmediata. Entonces, este es uno de los apóstoles. Este es uno de los apóstoles en donde realmente se basan esos dichos tan lindos que dice Francisco. Recordemos que la iglesia es un hospital de campaña, porque estamos todos enfermos. Todos necesitamos ser atendidos, todos necesitamos la mano del Señor que nos sane, que nos levante, que nos conforte. Fíjense cómo hasta ahora hemos recorrido un montón de gente de distinta procedencia, con distinto pasado, a lo mejor de distintas culturas, ¿no? Por ser de Betsaida, como Felipe, Andrés, y cómo ahora Mateo nos da la pauta de que él no hace acepción de personas. Fíjense ustedes, alguien que también, cuando nosotros tomamos la lista de los apóstoles, vemos que lo menciona la gran mayoría de los evangelios sinópticos, que es otro Simón, que no es justamente Pedro, sino el otro, que es muchas veces conocido como Simón el Cananeo, y que a Lucas le encanta poner las tintas en negrita, ¿no? Hacerla más así, más oscura, más oscuro el pasado de la persona, le pone el celote. ¿Y por qué lo contrapongo a Mateo? Porque vemos que Mateo era un judío
que por lo que podemos darnos cuenta, reniega de alguna manera de su identidad, de su misión, de aquello que se le había encomendado y se dedica a algo completamente contrario a lo que la ley judía permitía. Pero acá vemos a otro que es lo contrario. Simón, llamado el cananeo o el celote, las dos formas nos indican celo, nos indican pasión, nos indican este celo por las cosas de Dios. Cananeo puede provenir de Caná, que es aquel que es defensor, ¿no? Celoso de sus pensamientos, de sus principios, en este caso de sus principios religiosos. Y celote, como lo pone Lucas, nos demuestra de que él formaba parte de una de las sectas que era frecuentada y muy expandida dentro del pueblo de Israel en el primer siglo, que era justamente aquellos que querían devolver a Israel la identidad que había tenido, pero muchas veces sin medir inclusive los medios, ¿no? Muchas veces apelaban a la violencia. El celote se quería sacar de encima al Imperio Romano y si tenía que matar, mataba, y si tenía que morir, moría, por reivindicar el reinado de Israel y poder realmente vivir ellos como realmente lo eran, ¿no? Como Dios en su centro y sin depender de nadie que los estuviera sojuzgando de alguna forma. Entonces vemos cómo elige también a este hombre, cómo el celote que representa aquel que es incapaz, el celoso de Dios, aquel que tiene sus convicciones de una manera clara, firme, segura, que forma parte de su vida, que no solo adhiere a este pensamiento como una ideología, sino que este pensamiento, este celo, lo manifiesta en cada momento, ¿no? En cada actividad, como el Señor también lo elige para que forme parte de su grupo. Entonces, hoy estos dos hombres, tanto Mateo como Simón, el cananeo o el celote, nos dan a entender que todos tienen lugar cuando son llamados por Cristo. El Señor nunca va a dejar de llamarnos, ni por aquello que hacemos, ni por aquello por lo cual somos capaces de dar la vida, ni por nuestras ideas o nuestras pasiones. Cuando Él nos llama, se produce eso que se produció en Mateo y que lo podemos ver a lo largo de su Evangelio. El Evangelio de Mateo, si algo me dejó a mí cuando lo pude tener entre mis manos, es, por ejemplo, un llamado especial a mi vida. Yo que vengo de una familia judía por parte de padre y católica por parte de madre, siempre tenía inclinación a leer las Sagradas Escrituras porque me fascinaba. En casa era algo muy cotidiano porque se charlaba sobre el tema y algo que a mí me gustaba, me llamaba mucho la atención. Entonces una compañera mía en el último año de high school o de secundaria me invita a que lea en lugar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que me anime a leer un evangelio. Y justamente el evangelio que leí, que tuve entre manos, fue el Evangelio según San Mateo. Un evangelio escrito por un judío que fue levantado por amor por Jesús y que pudo entender su fe de una manera muy especial, porque si algo nos invita el Evangelio de Mateo, que es como una gran enseñanza, es como el Señor como maestro que nos va preparando para entender cuál es su misión, de qué se trata el reino, cómo poder vivir el reino nosotros y cómo poder propagarlo, ¿no? Cómo hacernos instrumentos de Él. Algo que nos deja bien en claro que la creencia, así como Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó para ser el Emanuel, para ser el Dios con nosotros, nosotros también tenemos que tener la intención permanente de vivir con ese Cristo encarnado en nuestra vida. Mateo nos enseña
un poco como hablábamos de Santiago el Menor, que el cristianismo, además de proponerlo y propagarlo con las palabras, solo queda bien en claro cuando nos animamos a vivirlo a través de las obras. En una palabra, Mateo nos invita, porque es lo que le pasó a él cuando se puso de pie de su mesa de cobrador de impuestos, no solo convirtió su aspecto religioso, sino que pudo encarnar la mirada del amor en cada aspecto de su vida. Por eso, siempre que nosotros querramos saber si realmente el Señor nos va a reconocer algún día cuando lleguemos frente a su presencia, no podemos dejar de recordar, de meditar en nuestro corazón lo que el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 nos explica siempre. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la prisión y me viniste a ver. Y sorprendidos le preguntaremos, ¿cuándo, Señor, te vimos en cada uno de esos momentos? Cuando lo hiciste por el más pequeño de mis hermanos. Entonces fíjense que el Señor nos reconoce a nosotros cuando nosotros sabemos reconocerlo en los más pobres y en los más humildes, en aquellos que a veces nos parece que están lejos de Dios y que no merecen ni siquiera su mirada. Que Mateo nos purifique la nuestra. Chau y hasta la próxima.